¿Alguna vez has sentido que las palabras "todo estará bien" suenan vacías cuando el corazón está cansado? ¿Alguna vez has escuchado promesas de ánimo mientras por dentro todo parece derrumbarse? Tal vez has orado, has esperado, has creído y aún así la respuesta no llega. La herida sigue abierta o la incertidumbre no se va. En esos momentos la fe no se siente como una fuerza, sino como un susurro débil que lucha por no apagarse. Y sin embargo, incluso ahí, incluso en ese silencio incómodo, hay una verdad más profunda que sigue en pie. Una verdad que no depende de las circunstancias. Una verdad que no cambia con el clima emocional del alma. Esa verdad es esta: todo estará bien, no porque la vida sea fácil, sino porque Dios sigue siendo fiel. Antes de continuar, tómate un momento. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, apoya este contenido con un like. Compártelo con alguien que lo necesite y deja un comentario. Escribe esta frase en los comentarios como una declaración de fe. Dios sigue teniendo el control. No es solo una frase, es una semilla que se planta en el corazón. Parte 1. Una promesa que nace del carácter de Dios. La afirmación "todo estará bien" no es una negación del dolor, ni una forma espiritual de evadir la realidad. En la fe cristiana, esta verdad no nace del optimismo humano, sino del carácter mismo de Dios. Para comprenderla correctamente, debemos apartarnos de la idea superficial de que todo estará bien, porque todo saldrá como esperamos. La Biblia nunca promete una vida sin lágrimas, pero sí revela un Dios que camina con nosotros en medio de ellas. Desde las primeras páginas de la Escritura, vemos que la historia de la humanidad está marcada por la fractura, la pérdida y el anhelo de redención. En el libro del Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra al mundo, no solo se rompe la relación del ser humano con Dios, sino que la creación entera queda sujeta al dolor. Sin embargo, incluso en ese momento oscuro, Dios pronuncia una promesa. No abandona al ser humano a su destino, sino que anuncia que el mal no tendrá la última palabra. Esta es la base teológica de nuestra esperanza. Todo estará bien no porque el mundo sea bueno, sino porque Dios es bueno. El salmista declara en el Salmo 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Observa con atención. No dice que el justo no tendrá aflicciones. Dice que aún teniéndolas, Dios sigue actuando. La fe cristiana no es una anestesia emocional. No adormece el dolor, lo redime. Cuando decimos que todo estará bien, no estamos diciendo que no habrá procesos difíciles, sino que ninguno de esos procesos será inútil. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios es capaz de obrar bien, incluso a partir de lo que no lo es. Aquí es donde muchos tropiezan, porque queremos que todo esté bien, según nuestra definición inmediata. Queremos alivio rápido, respuestas claras, soluciones visibles. Pero Dios trabaja en una dimensión más profunda. Él no solo está interesado en resolver situaciones, sino en formar corazones. Lo que hoy parece confusión, mañana puede convertirse en carácter. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse en testimonio. Imagina por un momento a un alfarero trabajando con barro. Desde la perspectiva del barro, la presión es incómoda, el proceso es confuso y el giro constante parece innecesario. Pero el alfarero ve el resultado final. Así lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 18. Cuando Dios le muestra que Él es el alfarero y nosotros el barro, todo estará bien porque estamos en manos expertas, no porque el proceso sea sencillo. Jesús mismo nunca prometió una vida sin problemas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice claramente que en el mundo tendríamos aflicción, pero añade algo crucial: confiad, porque yo he vencido al mundo. La paz que Cristo ofrece no es la ausencia de tormenta, sino su presencia firme en medio de ella. Cuando afirmamos que todo estará bien, estamos declarando que el final de la historia ya está escrito.
No estamos caminando hacia el caos, sino hacia la restauración. El libro de Apocalipsis no termina con derrota, sino con esperanza. En el capítulo 21 se nos muestra un futuro donde Dios enjuga toda lágrima, donde no hay más muerte, ni clamor, ni dolor. Esa promesa futura le da sentido al presente. Esta verdad cambia la forma en que interpretamos nuestras pruebas. Ya no son señales de abandono, sino escenarios donde Dios sigue obrando. A veces en silencio, a veces de maneras que no entendemos, pero siempre con propósito. Todo estará bien porque Dios no improvisa. Él no reacciona tarde, Él no pierde el control. Tal vez hoy no puedas ver cómo, tal vez no puedas explicar por qué, pero la fe no se apoya en lo visible, sino en lo eterno. El autor de Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decir todo estará bien es un acto de fe que mira más allá del momento presente. No se trata de negar lo que duele, sino de decidir en quién confiamos mientras duele. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de abrir el corazón a una verdad mayor. Dios sigue siendo fiel cuando no entendemos. Dios sigue siendo bueno cuando no sentimos. Dios sigue obrando cuando todo parece detenido. Esta promesa no nace de la emoción, nace del pacto. Un pacto sellado por un Dios que no miente, que no abandona y que no falla. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, algo comienza a cambiar. No necesariamente afuera, pero sí adentro. La ansiedad pierde fuerza, el miedo ya no gobierna, la esperanza empieza a respirar de nuevo. Todo estará bien no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. No porque tengas todas las respuestas, sino porque Él es la respuesta. Y cuando esta verdad empieza a echar raíces, el alma aprende a descansar incluso antes de ver el resultado. Parte 2. La certeza que se sostiene cuando la fe es probada. Cuando afirmamos que todo estará bien, entramos en un terreno profundamente doctrinal. No es una frase aislada, ni una declaración motivacional tomada al azar. Es una convicción que se sostiene sobre pilares bíblicos firmes, construidos a lo largo de toda la revelación de Dios. Aquí es donde la fe deja de ser solo una emoción reconfortante y se convierte en una postura espiritual consciente, anclada en la verdad. La Escritura nos enseña que Dios no actúa de manera improvisada. Desde la eternidad, Él ha establecido propósitos que trascienden el tiempo humano. En el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, Dios declara que anuncia el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Esta afirmación es clave. Significa que antes de que tú enfrentes una prueba, Dios ya conoce su desenlace. Antes de que el miedo aparezca, Él ya ha preparado gracia suficiente. Uno de los mayores conflictos del creyente ocurre cuando la experiencia presente parece contradecir la promesa divina. Oramos, confiamos, esperamos, pero la situación no cambia. Aquí es donde muchos comienzan a dudar no solo de la promesa, sino del carácter de Dios. Sin embargo, la Biblia es clara en mostrarnos que la fidelidad de Dios no depende de nuestra percepción inmediata. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que la base de nuestra esperanza no es nuestra constancia, sino la constancia de Dios. Todo estará bien porque Dios no cambia con las estaciones de nuestra vida. Él es el mismo en el valle y en la cima, en el silencio y en la respuesta. La doctrina de la inmutabilidad de Dios nos recuerda que su amor, su poder y sus promesas no fluctúan según nuestras emociones. Otro fundamento esencial es la soberanía de Dios. Esta verdad, a veces malentendida, no implica que Dios cause el mal, sino que nada escapa a su dominio final. En el libro de Job vemos uno de los ejemplos más profundos de esta realidad. Job pierde bienes, salud y familia sin entender la razón. Sin embargo,
A lo largo de su historia, queda claro que incluso el sufrimiento está limitado por la autoridad de Dios. Job nunca recibe una explicación completa, pero sí recibe una revelación más grande. Dios sigue siendo Dios. Cuando Job declara en el capítulo 13 que aunque Dios lo mate, en él esperará, está expresando una fe que no depende de resultados, sino de confianza. Esta es la fe que sostiene la declaración «todo estará bien». No es una fe condicionada, es una fe rendida. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos ofrece una de las exposiciones doctrinales más sólidas sobre esta verdad. Pablo habla del sufrimiento presente y lo compara con la gloria futura. Afirma que las aflicciones actuales no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Aquí vemos una perspectiva eterna. El problema no es que el dolor sea pequeño, sino que la gloria es mayor. Además, Pablo introduce una verdad profundamente consoladora. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esto revela que incluso en nuestra debilidad, Dios sigue trabajando a nuestro favor. Todo estará bien, no porque sepamos orar perfectamente, sino porque Dios suple lo que nos falta. La doctrina de la adopción también juega un papel crucial. No somos extraños tratando de ganar el favor de Dios, somos hijos. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, se nos recuerda que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Un padre amoroso no abandona a sus hijos en medio del proceso. Puede permitir la disciplina, pero nunca retira su amor. Esta verdad redefine la forma en que interpretamos las pruebas. Ya no las vemos como castigos, sino como procesos formativos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, explica que Dios disciplina a los que ama, no para destruirlos, sino para hacerlos partícipes de su santidad. El resultado final no es ruina, es crecimiento. Cuando decimos que todo estará bien, estamos afirmando que Dios es capaz de redimir incluso aquello que hoy no entendemos. La cruz es la prueba suprema de esta verdad. A los ojos humanos, la muerte de Jesús fue una derrota. Para los discípulos, fue el colapso de toda esperanza. Pero lo que parecía el final era en realidad el inicio de la redención. El mayor acto de injusticia se convirtió en el mayor acto de amor. Esta es la lógica del reino de Dios. Lo que parece pérdida puede ser siembra, lo que parece retraso puede ser preparación, lo que parece silencio puede ser trabajo invisible. La resurrección no fue inmediata, pero fue segura. Así también, la promesa de que todo estará bien no siempre se cumple en el ritmo que deseamos, pero nunca falla en su cumplimiento. La fe madura no exige respuestas inmediatas. Aprende a descansar en el carácter de Dios. Aprende a esperar sin desesperar. Aprende a confiar incluso cuando la lógica se queda corta. Esta fe no se construye de la noche a la mañana. Se forma en la intimidad, en la palabra, en la oración perseverante. Quizá hoy tu fe esté cansada, quizá tus fuerzas sean pocas, pero la doctrina cristiana no descansa en la fuerza del creyente, sino en la gracia del Salvador. Jesús mismo dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, no porque la vida no pese, sino porque Él la lleva contigo. Todo estará bien, porque Dios no abandona la obra de sus manos. Todo estará bien porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como afirma Filipenses capítulo 1. Todo estará bien porque la historia no termina en la lucha, sino en la restauración. Cuando esta verdad desciende de la mente al corazón, algo se alinea. No desaparecen los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Ya no caminamos solos, ya no luchamos sin esperanza. Caminamos sostenidos por una promesa eterna. Parte 3. Vivir la promesa en lo cotidiano del alma.
La verdad de que todo estará bien no fue dada solo para ser entendida, sino para ser vivida. Aquí es donde la fe desciende del terreno doctrinal y entra en la rutina diaria, en los pensamientos que se repiten al despertar, en las decisiones pequeñas que tomamos cuando nadie nos ve, en la manera en que respondemos al miedo, a la espera y a la frustración. Porque creer que todo estará bien no es negar la realidad, es aprender a caminar dentro de ella con una esperanza distinta. Muchas veces el creyente sabe lo que la Biblia dice, pero lucha con cómo aplicarlo cuando la ansiedad aparece sin aviso o cuando la oración parece no tener respuesta inmediata. Es en ese espacio donde la fe se vuelve práctica. La Escritura no nos llama a una fe pasiva, sino a una fe que actúa, que ora, que persevera y que se apoya en Dios, aun cuando las emociones no acompañan. Jesús enseñó que no debemos angustiarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Esta enseñanza, registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 6, no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Vivir bajo la promesa de que todo estará bien comienza con aprender a entregar el control. Muchos cargan un peso que nunca les fue asignado. Se preocupan por resultados, por tiempos, por procesos que solo Dios puede manejar. La fe práctica aprende a soltar sin dejar de obedecer. La oración juega un papel central en este proceso. Orar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 4, enseña que la ansiedad se combate presentando nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Observa este detalle. No dice que primero debemos sentir paz para agradecer, sino que la gratitud precede a la paz. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y la mente. Vivir creyendo que todo estará bien implica aprender a orar, incluso cuando las palabras faltan. A veces la oración no es elocuente, es honesta, es un suspiro, es un clamor interno, es simplemente decir: Dios, aquí estoy. Y esa oración, aunque parezca débil, es escuchada. Dios no mide la oración por su forma, sino por la disposición del corazón. La comunión con Dios también se cultiva a través de su palabra, no como una lectura apresurada, sino como un encuentro. Cuando la mente se llena de pensamientos de temor, la palabra se convierte en un ancla. El salmista decía que guardaba la palabra en su corazón para no pecar contra Dios. Guardar no es memorizar mecánicamente, es permitir que la verdad moldee la forma de pensar. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Si no se cuida, las malas hierbas crecen solas, pero cuando se siembra intencionalmente, el paisaje cambia. Así ocurre con los pensamientos. La fe práctica elige alimentar la mente con promesas, no con suposiciones. Cada vez que el pensamiento dice esto nunca va a cambiar, la fe responde: Dios sigue obrando. Cada vez que el miedo dice estás solo, la fe recuerda: Él prometió estar contigo todos los días. La comunidad también forma parte de esta aplicación práctica. Dios no nos diseñó para caminar solos. La fe se fortalece cuando se comparte. En la carta a los Hebreos se nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque en la comunión hay exhortación, ánimo y recordatorio de esperanza. A veces necesitamos que otros nos recuerden lo que ya sabemos, pero que el dolor nos hace olvidar. Creer que todo estará bien no significa ignorar las emociones. Significa aprender a llevarlas a Dios en lugar de dejar que nos gobiernen. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, expresó angustia profunda. Su sudor fue como gotas de sangre, pero incluso en ese momento se rindió a la voluntad del Padre. Esto nos enseña que la fe auténtica no es ausencia de angustia, sino obediencia en medio de ella. En lo cotidiano, esta verdad se manifiesta en decisiones simples. Elegir perdonar cuando el orgullo quiere vengarse. Elegir confiar cuando la lógica dice que no tiene sentido. Elegir esperar cuando todo dentro de nosotros quiere huir.
Estas elecciones no siempre se sienten espirituales, pero son profundamente transformadoras. También implica aprender a descansar. El descanso no es pereza, es confianza. Cuando seguimos esforzándonos sin descanso, muchas veces revelamos que no confiamos plenamente en que Dios está al control. El descanso sabático fue establecido como un recordatorio de que el mundo no depende de nosotros. Dios sigue sosteniendo todo, incluso cuando paramos. Tal vez hoy estás en una etapa donde hacer lo correcto se siente pesado, donde seguir creyendo parece más difícil que rendirse. Pero la fe práctica no se mide por emociones intensas, sino por fidelidad constante. Es seguir caminando incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando no hay resultados visibles. Todo estará bien se convierte entonces en una forma de vivir. No es solo una frase que se dice en los momentos críticos, es una postura diaria, es levantarse y decir, hoy confío, es acostarse y decir, aunque no entendí todo, sigo creyendo. Es atravesar el día con una esperanza silenciosa pero firme. Cuando esta verdad se vive así, algo comienza a sanar por dentro. No siempre de inmediato, no siempre de forma espectacular, pero de manera real. El alma se vuelve más estable, la fe más profunda, la esperanza más resistente. Y es en ese caminar diario, en esa fe aplicada a lo simple y a lo difícil, donde la promesa empieza a tomar forma. No porque ya todo esté resuelto, sino porque el corazón aprende a descansar antes de ver el resultado. Parte 4. Cuando la historia bíblica nos recuerda que Dios cumple a lo largo de la Escritura, Dios no solo declara promesas, sino que las confirma a través de historias reales, vividas por personas comunes, enfrentando circunstancias extraordinarias. Estos relatos no están ahí solo para informarnos, sino para recordarnos que la fidelidad de Dios no es teórica, es histórica. Cada vez que leemos la Biblia, nos encontramos con hombres y mujeres que, en medio de situaciones imposibles, descubrieron que todo estuvo bien, no porque la prueba fuera pequeña, sino porque Dios fue más grande. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Su historia comienza con sueños de grandeza, pero rápidamente se transforma en traición y abandono. Vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, olvidado en prisión. Si alguien tenía razones para dudar de que todo estaría bien, era José. Sin embargo, incluso en la cárcel, Dios seguía con él. El libro del Génesis nos dice repetidamente que el Señor estaba con José. No lo sacó inmediatamente del pozo, no lo libró del encierro de forma rápida, pero nunca lo abandonó. Años después, cuando José se encuentra frente a sus hermanos, ya no como esclavo, sino como gobernador de Egipto, pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Dice que ellos pensaron mal contra él, pero Dios lo encaminó a bien. Esta frase resume el corazón de nuestra esperanza. Lo que otros usan para destruirnos, Dios puede usarlo para cumplir su propósito. Otro ejemplo profundo es el del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Acaban de salir de Egipto, pero el ejército del faraón los persigue. Delante tienen el mar, detrás tienen enemigos. Humanamente no hay salida. El miedo se apodera del pueblo y cuestionan a Moisés. Pero es en ese momento donde Dios actúa de una manera que nadie esperaba. El mar se abre, el camino aparece donde antes no había nada. Este relato nos enseña que todo estará bien. No siempre significa que Dios evitará el peligro, sino que Él abrirá camino en medio de él. El mar no desapareció, pero fue dividido. El problema no se desvaneció, pero fue atravesado con la presencia de Dios. David también vivió esta verdad. Ungido como rey siendo joven, pero perseguido durante años por Saúl. Vivió en cuevas, huyó por su vida, fue traicionado por personas cercanas y aún así nunca dejó de confiar. En los Salmos, David expresa su angustia con honestidad, pero siempre regresa a la misma conclusión: el Señor es su refugio. David no negaba el peligro,
pero afirmaba la fidelidad de Dios por encima de él. Daniel es otro testimonio poderoso. Fiel a Dios en una tierra extranjera, fue arrojado al foso de los leones por no renunciar a su fe. La noche en el foso no fue corta ni simbólica, fue real. Pero Dios cerró la boca de los leones. Daniel salió ileso, no porque el foso no fuera peligroso, sino porque Dios estuvo allí con él. Incluso cuando no hay liberación inmediata, la fidelidad de Dios sigue presente. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego. Dios no evitó que entraran al horno, pero caminó con ellos dentro. El fuego no los consumió. Ni siquiera el olor del humo quedó en ellos. Esta historia nos enseña que la presencia de Dios no siempre nos saca del proceso, pero siempre nos guarda dentro de él. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de Marta y María frente a la muerte de su hermano Lázaro. Jesús llega tarde, según la lógica humana. Lázaro ya lleva varios días muerto. Todo parece terminado. Pero Jesús no llega tarde. Llega en el momento exacto para revelar algo más grande. La resurrección de Lázaro no solo trajo vida, sino una revelación profunda del poder de Cristo sobre la muerte. Esto nos recuerda que cuando creemos que todo está perdido, Dios puede estar preparando algo mayor. El retraso no es abandono. El silencio no es ausencia. La espera no es olvido. El apóstol Pablo también vivió esta verdad en carne propia. Naufragios, prisiones, persecuciones, enfermedades, y aún así declara que ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Pablo no basa su paz en la comodidad, sino en la suficiencia de Cristo. Dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. No todo lo que desea, sino todo lo que necesita enfrentar. Cada una de estas historias nos muestra un patrón. Dios no promete una vida sin dificultad, pero sí una historia con sentido. No promete ausencia de pruebas, pero sí presencia constante. No promete caminos fáciles, pero sí finales redentores. Cuando leemos estas historias, no lo hacemos como espectadores lejanos. Nos vemos reflejados en ellas, porque el mismo Dios que obró entonces sigue obrando ahora. El mismo poder que abrió el mar sigue abriendo caminos. La misma fidelidad que sostuvo a José, a David, a Daniel, sigue disponible hoy. Parte 5. Cuando la esperanza toma forma en historias que podrían ser nuestras, hay momentos en los que las historias bíblicas nos sostienen, pero también hay instantes en los que necesitamos ver la promesa, reflejada en experiencias más cercanas, más humanas, más parecidas a lo que vivimos hoy. No porque la Biblia sea insuficiente, sino porque Dios, en su ternura, sabe que a veces el corazón necesita ejemplos que caminen a nuestro lado, que respiren el mismo aire que nosotros, que enfrenten luchas que reconocemos de inmediato. Por eso, a lo largo del tiempo, la verdad de que todo estará bien ha tomado forma en testimonios que, aunque no estén escritos en las páginas de la Escritura, llevan la misma huella de la fidelidad divina. Imagina a una mujer que ha orado durante años por su familia. Ha visto cómo las tensiones crecen, cómo los silencios se vuelven más largos y las distancias más profundas. Cada noche ora con lágrimas pidiendo restauración. No ve cambios inmediatos. A veces se pregunta si sus oraciones realmente están llegando a algún lugar. Pero aún así sigue orando, no porque tenga garantías visibles, sino porque ha aprendido a confiar en el carácter de Dios. Años después, esa familia comienza un proceso lento de sanidad. No perfecto, no instantáneo, pero real. Y ella comprende algo que antes no veía. Dios estaba obrando incluso cuando todo parecía detenido. Piensa en un hombre que pierde su empleo de manera inesperada. Las cuentas se acumulan, la incertidumbre pesa, el futuro se vuelve borroso. Al principio, el miedo domina sus pensamientos. Se pregunta cómo saldrá adelante. Pero en medio de esa crisis, decide no aislarse. Busca a Dios, se apoya en la comunidad,
sigue siendo fiel en lo poco. No todo se resuelve de inmediato. Hay noches largas y días difíciles, pero en ese proceso su fe madura. Aprende a depender de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Y cuando finalmente llega una nueva oportunidad, se da cuenta de que no solo encontró trabajo, encontró una fe más profunda. Imagina a alguien que lucha con una enfermedad prolongada. Oró por sanidad, creyó, pidió, esperó, y aunque Dios no respondió como esperaba, algo comenzó a transformarse por dentro. Descubrió una paz que no dependía del diagnóstico. Descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. Descubrió que Dios estaba más cerca que nunca. Y aunque el cuerpo seguía en proceso, el alma comenzó a descansar. Todo no se resolvió de la forma soñada, pero algo esencial sí ocurrió. La presencia de Dios se volvió más real que el miedo. Estas historias, aunque simbólicas, reflejan una verdad profunda. Dios no solo obra en los grandes milagros visibles, también trabaja en los procesos silenciosos. A veces el milagro no es la eliminación del problema, sino la transformación interior que ocurre mientras caminamos a través de él. Muchos esperan que la promesa de que todo estará bien se manifieste como un cambio inmediato de circunstancias. Pero a menudo, Dios comienza cambiando nuestra perspectiva. Nos enseña a ver la vida con ojos eternos. Nos enseña a confiar más allá de lo que sentimos. Nos enseña a descansar incluso cuando las respuestas no han llegado. Hay testimonios de personas que han pasado por pérdidas irreparables y aún así han encontrado esperanza. No porque olvidaron el dolor, sino porque descubrieron que Dios puede habitar incluso en el vacío. Personas que, después de una pérdida, pensaron que su historia había terminado, pero descubrieron que Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno diferente, más profundo, marcado por una fe que ya no depende de circunstancias favorables. También hay historias de reconciliación, relaciones rotas que parecían imposibles de restaurar, palabras dichas que parecían irreversibles, y sin embargo, con el tiempo, con humildad, con perdón, con la obra del Espíritu Santo, lo que estaba roto comenzó a sanar. No de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, pero con gracia. Y esas personas aprendieron que cuando Dios está en el centro, incluso lo que parece perdido puede ser redimido. Estas historias nos recuerdan algo importante. Todo estará bien no significa que todo será fácil, ni que todo saldrá exactamente como lo planeamos. Significa que Dios sigue teniendo la última palabra. Significa que nuestra historia no está definida por el dolor más intenso, sino por la fidelidad constante de Dios. A veces, la promesa se cumple de una manera que solo podemos entender mirando hacia atrás. Mientras estamos en medio del proceso, solo vemos fragmentos, solo sentimos el peso, solo experimentamos la espera. Pero con el tiempo, muchas personas miran atrás y reconocen que Dios estuvo presente en cada paso, incluso en los más oscuros. Hay quienes descubren que aquello que parecía un fracaso fue en realidad una redirección, que esa puerta cerrada los protegió, que esa espera los preparó, que ese dolor los hizo más compasivos, más sensibles, más dependientes de Dios. No porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios supo obrar bien a través de él. Estas historias no buscan idealizar el sufrimiento, sino mostrar que Dios no lo desperdicia. Nada de lo que vivimos en fe es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada espera tiene valor delante de Dios. Él ve lo que otros no ven. Él honra la perseverancia silenciosa. Él sostiene al que ya no tiene fuerzas. Tal vez al escuchar estas historias, algo dentro de ti se identifica. Tal vez ves reflejada tu propia lucha y aunque hoy no puedas decir con seguridad cómo terminará tu situación, puedes comenzar a decir con fe que Dios sigue contigo. Y si Dios sigue contigo, entonces la historia aún no ha terminado.
Todo estará bien no porque tengamos testimonios impresionantes, sino porque tenemos un Dios fiel, un Dios que camina con nosotros, que nos sostiene cuando flaqueamos, que nos restaura cuando caemos, que nos levanta cuando ya no podemos más. Estas historias, reales o simbólicas, nos invitan a creer que nuestra vida también puede ser un testimonio. No necesariamente uno ruidoso o visible para todos, pero sí uno profundo, uno que declare, incluso en medio del proceso, que Dios sigue siendo bueno. Y cuando esta verdad comienza a arraigarse, el corazón se abre a una nueva manera de vivir, una manera que no depende de resultados inmediatos, sino de una confianza constante. Una manera que aprende a esperar sin desesperar, a creer sin ver, a descansar sin entenderlo todo. Parte 6. Aprender a vivir cada día bajo esta verdad. Creer que todo estará bien no es solo una convicción para los momentos de crisis, es una manera de vivir. Es una verdad que se cultiva día a día, en lo sencillo, en lo repetitivo, en lo que parece pequeño, pero va formando el corazón. Muchos desean vivir en paz, pero pocos aprenden a practicarla, y la paz que Dios ofrece no es automática, es una paz que se aprende a recibir y a cuidar. Uno de los primeros consejos espirituales para vivir bajo esta verdad es aprender a ordenar el corazón antes que las circunstancias. Muchas veces esperamos que todo se acomode afuera para sentirnos bien por dentro, cuando en el reino de Dios el orden suele ser inverso. Jesús enseñó que el reino está dentro de nosotros. Esto significa que la transformación comienza en el interior y luego se refleja en lo exterior. Aprender a entregar el día a Dios desde el inicio cambia la manera de enfrentarlo, no como una rutina religiosa, sino como un acto de dependencia. Decir desde temprano: Dios, confío este día en tus manos, no elimina los desafíos, pero cambia la actitud con la que los enfrentamos. El salmista decía que cada mañana despertaba confiando en la misericordia de Dios, porque sabía que era nueva cada día. Otro consejo esencial es aprender a identificar las voces que gobiernan nuestra mente. No toda voz interna es verdad. Hay pensamientos que nacen del miedo, de experiencias pasadas, de heridas no sanadas. Vivir bajo la verdad de que todo estará bien implica aprender a confrontar esos pensamientos con la palabra de Dios. Cuando la mente dice, no vas a salir de esta, la fe responde, Dios es mi refugio. Cuando el corazón dice, ya es demasiado tarde, la fe recuerda que para Dios no hay nada imposible. También es necesario aprender a vivir con gratitud, incluso en medio de procesos incompletos. La gratitud no ignora el dolor, pero evita que el dolor se convierta en amargura. Agradecer no significa celebrar la dificultad, sino reconocer que Dios sigue presente aún en ella. El apóstol Pablo exhorta a dar gracias en todo, no por todo. Esa diferencia es importante. Damos gracias porque Dios sigue siendo bueno, no porque la situación sea cómoda. El descanso espiritual es otro aspecto fundamental. Muchos creyentes viven agotados no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Cargan preocupaciones que no les corresponden. Jesús invitó a los cansados y cargados a venir a Él para encontrar descanso. Este descanso no siempre implica ausencia de trabajo, sino presencia de paz. Es aprender a detener la mente, a soltar la ansiedad, a confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no estamos haciendo nada. Vivir bajo esta verdad también implica aprender a esperar sin desesperar. La espera es una de las herramientas más profundas de formación espiritual. En la espera se revela qué tan profunda es nuestra confianza. Abraham esperó años por la promesa. David esperó antes de ser rey. Jesús mismo esperó el tiempo perfecto para comenzar su ministerio. La espera no es pérdida de tiempo cuando se vive con fe,
es preparación. Otro consejo importante es rodearse de personas que alimenten la fe. No todas las conversaciones edifican. No todas las compañías fortalecen. Hay personas que, aunque no tengan mala intención, viven desde el temor y lo transmiten. Vivir creyendo que todo estará bien requiere sabiduría para cuidar el corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. También es necesario aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Muchos creyentes se juzgan con dureza cuando sienten miedo o cansancio. Pero Dios no nos trata así. Él conoce nuestra condición, sabe que somos frágiles. La gracia no es una excusa para quedarnos estancados, pero sí es un espacio seguro para levantarnos cuando caemos. Aprender a recibir la gracia es parte de vivir en paz. La obediencia diaria, incluso en lo pequeño, también fortalece esta verdad. A veces esperamos grandes señales para creer cuando Dios nos llama a ser fieles en lo cotidiano. Amar cuando cuesta, perdonar cuando duele, servir cuando no hay reconocimiento. Estas decisiones diarias construyen una fe sólida, una fe que no se derrumba con facilidad. Parte 7. Una esperanza que nos une como familia espiritual. Creer que todo estará bien no es una experiencia aislada. No es una verdad diseñada para vivirse en soledad, encerrada en la intimidad del corazón sin tocar a otros. En el corazón del mensaje cristiano hay una dimensión comunitaria profunda. Dios no solo salva individuos, forma un pueblo, no solo restaura corazones, edifica una familia espiritual donde la esperanza se comparte, se sostiene y se multiplica. Desde el inicio de la Iglesia, los creyentes comprendieron que caminar juntos no era una opción secundaria, sino una necesidad espiritual. El libro de los Hechos describe una comunidad que perseveraba unánime en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa unidad no nacía de circunstancias fáciles, sino de una fe compartida en medio de la persecución, la incertidumbre y la espera. Ellos no sabían cómo terminaría su historia, pero confiaban en aquel que la sostenía. Cuando una persona atraviesa una temporada difícil, la comunidad se convierte en un reflejo tangible del cuidado de Dios. A veces, Dios no responde con una voz audible, sino con un abrazo oportuno. A veces no envía una explicación, sino una presencia fiel. En la familia espiritual, la promesa de que todo estará bien se hace visible en gestos simples, en palabras de ánimo, en oraciones compartidas. La Escritura nos recuerda que somos miembros los unos de los otros. Esto significa que el dolor de uno no pasa desapercibido y la esperanza de uno puede fortalecer a muchos. Cuando alguien comparte su testimonio de fidelidad, aunque sea en medio del proceso, siembra fe en otros corazones. Y cuando alguien confiesa su debilidad, encuentra apoyo en lugar de juicio. Vivimos en una cultura que promueve la autosuficiencia, incluso en la fe. Pero el cristianismo no se vive en aislamiento. Jesús mismo formó una comunidad. Caminó con discípulos, compartió mesas, lloró con amigos, oró acompañado. Si el Hijo de Dios eligió vivir su misión en comunidad, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? La esperanza compartida tiene un poder transformador. Cuando uno se cansa, otro puede sostener. Cuando uno duda, otro puede recordar la promesa. Cuando uno pierde fuerzas, otro puede orar. Así se construye una familia espiritual que no se basa en la perfección, sino en la gracia. También es importante reconocer que la comunidad no es solo un lugar de consuelo, sino de formación. En ella aprendemos a amar personas diferentes, a perdonar ofensas, a crecer en paciencia. Estas experiencias no siempre son cómodas, pero son necesarias. Dios utiliza la comunidad para pulir nuestro carácter y enseñarnos a vivir el amor de manera práctica. La promesa de que todo estará bien se fortalece cuando se vive en comunidad porque nos recuerda que no caminamos solos.
Incluso cuando sentimos que nuestra fe es pequeña, la fe de otros puede sostenernos. Incluso cuando no sabemos qué decir, otros pueden interceder por nosotros. Hay algo profundamente sanador en saber que alguien ora por ti cuando tú ya no tienes fuerzas para hacerlo. En saber que alguien cree por ti cuando tu fe está debilitada. En saber que no tienes que cargar todo solo. Esa es una de las expresiones más claras del amor de Dios manifestado a través de su pueblo. La comunidad también nos protege del aislamiento, que muchas veces alimenta el desánimo. Cuando nos alejamos, cuando dejamos de compartir, cuando ocultamos nuestras luchas, el peso se vuelve más difícil de llevar. Pero cuando nos abrimos, cuando caminamos juntos, la carga se reparte y el camino se vuelve más llevadero. Todo estará bien no solo porque Dios está contigo, sino porque Dios ha puesto personas a tu alrededor como parte de su cuidado. Personas imperfectas, sí, pero usadas por Él para reflejar su amor. Aprender a recibir ese apoyo es tan importante como aprender a darlo. Parte 8. Cuando la esperanza madura y aprende a esperar, hay una etapa en la vida espiritual en la que la fe deja de ser impaciente y comienza a ser profunda. No porque las preguntas desaparezcan, sino porque el corazón aprende a descansar, aun cuando no tiene todas las respuestas. En este punto, la promesa de que todo estará bien ya no se sostiene en emociones intensas ni en señales inmediatas, sino en una confianza madura, silenciosa y firme. La esperanza inmadura exige resultados rápidos, quiere pruebas visibles, se frustra cuando el tiempo se alarga, pero la esperanza madura entiende que Dios trabaja con procesos. Comprende que hay temporadas de siembra, de espera y de cosecha, y que cada una tiene su propósito. El libro de Eclesiastés nos recuerda que todo tiene su tiempo. No todo ocurre cuando queremos, pero todo ocurre cuando debe ocurrir. Aprender a esperar no es resignación, es rendición. No es cruzarse de brazos, es seguir obedeciendo mientras se confía. La espera bíblica no es pasiva, es activa. Es seguir haciendo lo correcto aun cuando el resultado no se ve. Es seguir orando aun cuando el cielo parece silencioso. Es seguir creyendo aun cuando el camino no está claro. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe aprendieron esta lección. Abraham esperó años por la promesa. Moisés esperó en el desierto antes de ser usado por Dios. Ana esperó con lágrimas antes de ver a su hijo. Simeón esperó toda una vida para ver al Mesías. Ninguna de estas esperas fue desperdiciada. Cada una preparó el corazón para recibir lo que Dios había prometido. La esperanza madura también aprende a confiar en el proceso interior. A veces estamos tan enfocados en que Dios cambie las circunstancias que no notamos el cambio que Él está haciendo dentro de nosotros. La paciencia, la humildad, la compasión, la fe profunda suelen nacer en temporadas de espera. Son frutos que no crecen en la prisa. En este punto, el alma aprende a distinguir entre control y confianza. Deja de intentar forzar respuestas y comienza a descansar en la soberanía de Dios. Aprende a decir, hágase tu voluntad, no como una frase resignada, sino como una declaración de confianza. Jesús mismo oró así en el momento más difícil de su vida, mostrando que la verdadera fe se rinde, no se impone. La esperanza madura también sabe que no todo será resuelto en esta vida. Esta verdad no quita consuelo, lo profundiza. Nos recuerda que nuestra esperanza última no está en este mundo, sino en la eternidad. El apóstol Pablo escribió que si nuestra esperanza estuviera solo en esta vida, seríamos los más dignos de compasión. Pero nuestra esperanza trasciende el tiempo. Esto no significa que despreciemos la vida presente, sino que la vivimos con una perspectiva eterna. Sabemos que el dolor no es eterno, que la injusticia no es final, que la pérdida no es definitiva. Hay una restauración prometida.
Hay una gloria venidera. Hay un futuro donde todo será hecho nuevo. Cuando la esperanza madura, el miedo pierde poder. No desaparece por completo, pero ya no gobierna. La fe no se basa en la ausencia de temor, sino en la presencia de confianza. El corazón aprende a decir, aunque no vea, sigo creyendo. Aunque no entienda, sigo confiando. Aunque duela, sigo caminando. Esta etapa de la fe es profunda y silenciosa. No siempre es visible para otros, pero es transformadora. Es cuando la relación con Dios deja de ser transaccional y se vuelve relacional. Ya no buscamos a Dios solo por lo que puede hacer, sino por quien Él es. Descubrimos que su presencia es suficiente. La esperanza madura también aprende a agradecer antes de ver la respuesta. No como una fórmula, sino como una expresión de confianza. Agradece porque sabe que Dios no falla, porque sabe que incluso si el resultado no es el esperado, Dios sigue siendo bueno. Parte 9. La certeza final que sostiene el alma para siempre. Llegamos a un punto donde la fe deja de apoyarse en lo que puede cambiar y se ancla definitivamente en lo que es eterno. Aquí, la promesa de que todo estará bien alcanza su expresión más profunda, no como una expectativa temporal, sino como una esperanza que atraviesa la vida y la muerte. No es una frase para calmar el momento, es una verdad que sostiene el alma aun cuando todo lo demás se desvanece. La fe cristiana no ofrece una esperanza frágil, sujeta a resultados inmediatos. Ofrece una esperanza viva, fundada en la resurrección de Jesucristo. Si Cristo venció la muerte, entonces nada de lo que enfrentamos tiene la última palabra. El apóstol Pablo declara que la muerte ha sido absorbida en victoria. Esta afirmación cambia por completo nuestra perspectiva. Significa que incluso el final más temido ha sido transformado en una puerta hacia la vida eterna. Aquí comprendemos que todo estará bien, no solo porque Dios interviene en esta vida, sino porque Él ha prometido una restauración completa. La Escritura nos habla de un futuro donde Dios habitará con su pueblo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. No se trata de un consuelo simbólico, sino de una promesa real. Un día, todo lo que hoy duele será sanado. Todo lo que hoy está roto será restaurado. Todo lo que hoy no entendemos será revelado con claridad. Esta esperanza eterna no nos desconecta del presente, al contrario, le da sentido. Nos permite vivir con valentía, amar con generosidad, perdonar con libertad y confiar con profundidad. Sabemos que cada acto de fe, cada decisión obediente, cada lágrima derramada delante de Dios tiene valor eterno. Nada se pierde, nada es en vano. Cuando el corazón abraza esta verdad, la ansiedad pierde su dominio. El miedo ya no gobierna las decisiones. La vida deja de ser una carrera desesperada por controlar todo y se convierte en una caminata confiada junto a Dios. Aprendemos a vivir con manos abiertas, sabiendo que nuestra seguridad no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos sostiene. Todo estará bien porque nuestra historia no termina en esta tierra. Todo estará bien porque el amor de Dios no se agota con el tiempo. Todo estará bien porque nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Esta es la promesa que sostiene al creyente en los momentos más oscuros. Tal vez hoy sigas enfrentando preguntas sin respuesta. Tal vez la herida aún no ha sanado. Tal vez el camino sigue siendo incierto. Pero esta verdad permanece firme. Dios sigue contigo. Dios sigue obrando. Dios sigue siendo fiel. Y aunque hoy no puedas verlo todo con claridad, puedes descansar en que el final está asegurado. Esta no es una invitación a negar el dolor. Es una invitación a confiar en medio de él. No es una promesa de comodidad, es una promesa de presencia.
no es una garantía de ausencia de pruebas, es una certeza de victoria final. Hoy puedes elegir dónde anclar tu corazón. Puedes anclarlo en el temor que cambia cada día o en la esperanza que permanece para siempre. Puedes vivir mirando solo lo inmediato o puedes levantar la mirada y recordar que hay una eternidad preparada por Dios para aquellos que confían en Él. Permite que esta verdad se convierta en una declaración de fe en tu vida, no como una frase repetida sin sentido, sino como una convicción profunda. Todo estará bien, porque Dios es fiel. Todo estará bien, porque Cristo venció. Todo estará bien, porque nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino eterno de Dios.